Bendiciones. Estamos muy contentos en nuestro ser y agradecidos con el Señor de poder llegar hasta sus hogares, allá a la intimidad de su casa y compartir un momento al comentar la palabra de Dios. Permítame hacer una oración y luego entramos al desarrollo de lo que tenemos preparado. Bien, Padre bueno que estás en los cielos, envía, Señor, te rogamos, tu buena palabra, tu pensar. Visita las casas, oh Señor, bendito. Entra en las mentes de los que te aman, Señor, y transforma sus vidas mediante la palabra bendita. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque no venimos con nuestra propia suficiencia, Señor, ni con profesionalismo, sino que venimos, Señor, confiando en tu misericordia y en lo que has implantado en nuestros corazones. Enviamos bendición sobre todos los que escuchan, Padre, aún por aquellos, Señor bendito, como nuestra hermana Malena, que nos está reuniendo ahora, Señor, como nuestra hermana Genoveva, allá en Sinaloa, a nuestra hermana Laura, nuestra hermana Esperancita, y otros que habrán de oír por medio de ellos, Padre, y a todos los y cuantos están al alcance de nuestra voz en esta plataforma digital. Bendícelos, Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos, Señor, de toda palabra absurda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de iniciar, esto no es parte de la prédica, pero me encontré esto en YouTube. Y es algo sencillo, es un reporte de una entrevista que hacen con esta doctora María Barrientos. Quise sacarlo para que quede ahí grabado y que usted que ve pueda recurrir ahí, indagar y sacar conclusiones. Eso es todo, no es proselitismo, aparte de lo que hacemos en lo que es la palabra bendita de Dios. Amén. Esperamos que les sea de beneficio. Amén. Bien, quisiera también mencionar algo muy importante, porque quiero decirles que nuestro afán al salir en estas redes no nos anima, no es con el propósito de dañar, de sobresalir. No tenemos ninguna sed de protagonismo. No. No sabemos qué es eso, ni estamos adiestrados a eso. Pero si quisiéramos única y exclusivamente hablar de lo que refiere a la palabra bendita de Dios. Nosotros no tenemos otro tema. No estamos a la espera de algo sensacional que pueda venir, de algún suceso que impacte nuestras vidas. No, porque nosotros ya tenemos una noticia grande y hermosa y única, y es que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a esta tierra. Ese es nuestro afán, dar a conocer su nombre, dar a conocer sus maravillas, dar a conocer la libertad que Él ofrece, la salvación, la exaltación, la glorificación y la vida eterna con Él a aquellos que sigan sus pisadas. Bien, ese es el único afán. Digo esto porque queremos hacer las cosas con tranquilidad. No queremos cortapisa, pero tampoco queremos bozal. No queremos ni abusar ni limitar en lo que respecta a la palabra de Dios. No somos teólogos, no somos
profesionales de ningún tipo, no tenemos ningún título, se nos llama pastores, pero como bien decía un apóstol querido que ya dejó esta tierra, decía: la obra de un ministro se ve cuando él parte de esta tierra, porque cuando él parte de esta tierra se ven sus pisadas, se ven sus hechos, y entonces es cuando se ve realmente si aquella persona era lo que decía ser. Bien, entonces yo quisiera hacer alusión de nuevo a lo que está pasando, no en el mundo, que es precisamente lo que está ocasionando que nosotros hoy estemos por estos medios. Y estos son prácticamente efectos colaterales de lo que está sucediendo en todo el mundo. Esto lo entendemos y quisiéramos aprovechar, ¿verdad? Porque el ejemplo no me gusta mencionarlo para quedar bien ni cosa semejante, pero hemos visto el ejemplo con nuestro apóstol Sergio Enríquez, que él tomó esta plataforma y en vez de desmoralizarse, en vez de apagarse, le dio más ánimo, salió con más efervescencia, y eso nos anima a nosotros, porque nosotros nunca pensamos estar por estos medios, ¿verdad? Y repito, no tenemos afán de protagonismo, sino de dar la palabra de Dios. Bien, caminando en estas lides, buscando y viendo las cosas que están sucediendo, ha venido una preocupación muy frecuentemente a lo que es mi vida en lo personal. Y no me refiero a que la iglesia se acabó, porque nosotros donde estábamos, pues pagamos renta, y si no pagamos renta, pues desocupamos. El lugar es lo de menos, pero sí tenemos en mente volver a ocupar un espacio, un local, definitivamente. Pero será en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto. Queremos oír la voz de Dios, queremos seguir la dirección del Señor, porque estamos oyendo que han ocurrido un par de desatinos con respecto a estas demandas. Es decir, cuando las ovejas ponen presión en el pastor y le dice pastor y la iglesia, pastor y la iglesia, ¿y qué va a pasar con el pastor y la iglesia? Con la iglesia no va a pasar nada que no sea lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que habría de pasar con nosotros. Esos son planes que solo Dios tiene en su mano bendita, y que Él es el que dará el galardón a cada quien. Digo esto porque he visto tres casos de pastores que decidieron reunirse, y en su afán de reunirse, de juntar de nuevo a las ovejas, como que sentían que estaban perdiendo la congregación. Ellos prácticamente expusieron a la gente, y he oído y se ha leído en los periódicos de varios pastores que han tenido que de nuevo cerrar la iglesia porque no tomaron las precauciones, porque no se indagaron, porque no siguieron le llaman ellos protocolos. Y bueno, y lo que ha sucedido es un chasco, triste decirlo. Otros contados también que dijeron: yo no voy a cerrar la iglesia, yo no voy a cerrar la iglesia, a mí no me va a vencer ningún virus, y ya tienen unas buenas semanas que están 6 pies bajo tierra. No estamos hablando de paranoia, de temores, de miedos, pero no queremos presumir, hacer gala de fe de algo que no avala el Señor.
nuestro apóstol, tomando sus dichos en una ocasión en días recientes, él decía, ¿y qué tal si ya no hay iglesia? ¿Y qué tal si de aquí nos vamos? A muchos eso les alegra, digo, a pocos les alegra, a muchos les da pena, les da tristeza. Y es que en realidad el alma no engaña, porque el alma, la conciencia, ahí está, pum, 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 y dice, no estás bien, no estás bien, no estás listo, ¿verdad? Entonces, eso quería aclarar, quería decir, porque sí vamos a reunirnos, pero yo quiero decirle a usted que si usted recibe la visitación de Dios por estos medios, hay personas que están lejos y sin embargo son ministrados, son ministradas a través de lo que están oyendo. Dios obra de manera misteriosa y no están abandonados. Entonces, yo ruego porque la iglesia tenga discernimiento para que aprenda a conocer los tiempos. Aprendamos. Sí, aprendamos a conocer los tiempos y actuemos de acuerdo al discernimiento de lo que es la voluntad de Dios, para no hacer las cosas con nuestras ideas, con nuestro humanismo, ¿verdad? Entiendo que algunas personas no están de acuerdo con esa forma de pensar, quieren iglesia, 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 pero este no es el tiempo para nosotros aún, ¿verdad? Y ya lo haremos en el nombre del Señor y esperamos dar pasos firmes a ese respecto en tanto Él no venga. Por lo demás, aquí estaremos. Bien, quisiera nombrar algunas cosas, como dije al principio, que tengo pendiente por el hecho de que veo la iglesia no conformada en este tiempo. Antes de que estos movimientos violentos viniesen, se hicieran presentes, la iglesia estaba muy tranquila, la iglesia estaba muy reposada, la iglesia tenía el consuelo de que en tal lugar nos reunimos. La iglesia, por así decirlo, estaba muy acomodada. Y estos movimientos violentos nos han sacado de nuestro lugar, de nuestro entorno, y nos han venido a traer a estos tiempos de incluso confusión, tiempos de zozobra, para otros tiempos de alegría, tiempos de gozo, porque han visto la mano de Dios. Sí, pero he visto una iglesia muy acomodada, muy reposada. Y estas cosas que han sucedido están trayéndonos a cuenta de que Dios no está satisfecho, no está contento de la forma, de la manera en que las vidas nuestras se están conduciendo, en que lo que dice ser iglesia al tiempo presente dista mucho de ser la novia, la amada de Dios. Sí, y es que en realidad, si el esposo, Jesucristo, que pagó un precio de sangre por la iglesia, para que la iglesia se acomode a este mundo, no es posible. No, tiene que tener un poco de reconocimiento, por lo menos, del sacrificio de su amado. Y saber que las cosas que le sucedieron en su cuerpo físico a la iglesia lo van a afectar también como cuerpo místico del Señor. Esto se ha dicho hasta la saciedad, pero conviene decirlo de esta manera. Porque muchos de nosotros estamos cómodos, estamos tranquilos, como que ya tuviéramos, como que si ya tuviéramos el cielo en las manos, como que ya hubiéramos agarrado la eternidad y ya estamos seguros, sin darnos cuenta que estamos caminando al filo de un despeñadero y que la muerte puede sorprendernos en cualquier momento y después de eso ya no hay más esperanza.
En otras palabras, lo que se hizo de este lado es lo único que va a contar. Lo que se haga más allá del velo, no hay tales de lo que se haga o que se hará nada. Allá estamos sujetos al juicio, al escrutinio de Dios. Pero Dios es tan hermoso en su pensar, tan bueno en su afecto, que Él dice que Él no quiere la muerte del pecador. Cuando decimos pecador, nos referimos inmediatamente, nuestra mente piensa en los que caminan allá afuera de la iglesia. Los pecadores se está refiriendo también a ellos, pero está hablando de los que estamos dentro de la iglesia, porque los que estamos dentro de la iglesia, pues todavía nos afecta el pecado, ¿o no? Porque entonces está la Santa Cena, porque está la ministración. La ministración, dice la palabra de Dios, que le dijo el Señor a aquella mujer sirofenisa cuando venía pidiendo ayuda para que su hija que estaba endemoniada fuera liberada. El Señor le dijo no 3 veces y finalmente le dijo que no era justo, no era apropiado dar el pan de los hijos a los perrillos. Es decir, la comparó con una perrilla. Pero ella sabía su necesidad. Ella conocía al que está con aquel que estaba hablando y sabía que él la podía ayudar. Y aunque él se negara, ella echó mano de todos sus esfuerzos posibles para alcanzar lo que ella quería. Bueno, ese es el relato. Pero ¿qué es lo que aprendemos de ese relato? El hecho de que el Señor le refiere a ella lo que ella pide como el pan de los hijos. Y lo que ella pide es la liberación de su hija. Eso es lo que ella pide. Entonces nosotros de ahí entendemos que la liberación, el pan de los hijos es la liberación. Y la liberación viene si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Y para eso es que Dios ha dejado ministros para consejería, para administración, para poder orientar. Sí, es de este punto donde parte el pensamiento que el día domingo Dios nos permitió dar. Yo sé que no va de manera escalonada, no somos profesionales, pero sí queremos decir que si la cabeza está mal, toda la iglesia está mal. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Eso es infalible. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, miraba yo en Efesios capítulo 2 y en Efesios capítulo 4. Hablaba con una hermana mía y me decía, es apasionante. Es maravilloso leer Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, porque nos hablan de cosas que afectan nuestra vida diaria. A veces preferimos leer el Antiguo Pacto con algunas cosas para relacionarlas y adquirir ciertas concordancias, para lucirlas quizá o para decir yo aprendí esto. Cualquiera que sea el propósito está bien, pero cuando nosotros nos referimos a palabra de Dios que exhorta nuestra vida, nos sentimos un poco incómodos. Y déjeme decirle, iglesia bendita que me está oyendo, bendito el pueblo que es corregido, bendito el pueblo que es disciplinado incluso, bendito el pueblo que es orientado. Porque ese pueblo definitivamente hay estima sobre él. Porque dice la palabra, ¿qué padre hay que no corrija a su hijo? Y si no se le corrige, es posible que no sea hijo. Y Dios no tiene hijastros, Él no es padrastro. Entonces, cuando sintamos la corrección, cuando oigamos el llamado, no lo desviemos, no nos sintamos aludidos. Todo lo contrario, tomemos la palabra de Dios como algo que viene a darnos a nosotros vida,
que nos viene a dar orientación, que nos habla el Señor. Alguien dijo que nos hable aunque sea para regañarnos, aunque sea, digo yo, que Dios te regañe, es una bendición. Como dijo, ¿quién fue el que dijo? Bueno me es haber sido corregido. No sé si fue David o su hijo, Salomón, no recuerdo, pero así dijo. Entonces, antes de dirigirme a Efesios, quisiera mencionar Éxodo en el capítulo 4. Encontramos ahí en el libro de Éxodo, ese sí es libro, dicen los expertos, los otros no dicen. Bueno, en que en que Moisés, en el tiempo en el que Moisés descendió, ya en ese entonces Moisés ya tiene a su cargo el pueblo, ya está trabajando con ellos, ya pasó Faraón, ya ocurrió todo lo que tenía que ocurrir. Y entonces viene Moisés y dice la palabra de Dios que viene descendiendo en el capítulo 4, verso Éxodo 34, 29, para ser más exactos, Éxodo 34, 19. Mire esto que 29, 34, 29, sí, gracias. Dice la Escritura que Moisés venía descendiendo, venía bajando del monte donde había estado hablando con Dios. Dice la Escritura que él hablaba con Dios cara a cara. No sé a qué se refiere eso, cómo interpretarlo, pero así dice el relato bíblico. Y cuando él venía descendiendo del monte, dice que el rostro de él le brillaba, dice la palabra de Dios. Brillaba su rostro, dice, con gran efusión, es decir, con gran fulgor. No sé hasta qué punto era, pero dice que él bajó con su rostro. Déjeme verlo acá, por favor. Dice que le tenían que poner, dice, un velo en su rostro. En el verso 33 del capítulo 34, dice que le tenían que poner un velo en su rostro porque molestaba, parecer, el brillo que él tenía en su rostro. Pero, y antes de eso, me recuerdo que él fue enviado a Egipto. Fíjese bien, aquí entramos ya en materia. Éxodo 4:21. Dios le habla a aquel hombre y le dice: cuando llegues a Egipto. Me gusta este tiempo porque es un tiempo en que puedo practicar la palabra de Dios sin exigencias, porque la prédica siempre forza a ir un poco más deprisa. Pero note esto, dice que Jehová Dios le dijo: cuando llegues a Egipto te vas a presentar delante del faraón. Éxodo 4:21. Y vas a hacer ahí todos los milagros, dice, que te he dado poder de realizar. Dios mío, mire, hermano. Un hombre a quien Dios le habla de esa manera, no es, hermano, un pastor de ocasión, no es un pastor, un reverendo de día domingo con corbata de moda, cara, pero es un hombre, hermano, que ha sido consumido por el Señor prácticamente. Entonces lo que aquí yo veo es que Dios le ordena, le dice: ve al faraón. Yo dice el Señor, te he dado poder a ti para hacer milagros delante de él. Y luego añade, y déjeme comentar esto por favor, luego añade: pero yo voy a endurecer su corazón. Mire bien, yo voy a endurecer su corazón. O sea, Faraón va a mirar lo que tú vas a hacer, pero cada vez se va a poner más duro su corazón.
Déjeme comentar esta parte final, cortito. ¿Quién es el que endurece el corazón de la gente? Es el que nos hizo. ¿Endurecer para qué? Para no arrepentirse. ¿Y cuál es lo contrario de no endurecer? Un corazón tendencioso a arrepentirse. Entonces, ¿quién es el que dijo que endurece el corazón? Él. ¿Quién es el que provoca entonces el arrepentimiento en el hombre? No es didáctico esto, hermano, pero es práctico. El que provoca el arrepentimiento en el corazón de una persona es Dios. Por favor, en el nombre de Jesucristo, usted que me está oyendo, yo le ruego con todo mi entendimiento, por favor reaccionemos a esto. Porque nuestras actitudes diarias dan a entender lo contrario de lo que decimos con nuestros labios. Decimos profesar algo. Mire, hermano, alguien dijo en una ocasión, borramos con el codo lo que escribimos con la mano. ¿Por qué en nuestros hogares la palabra no funciona? ¿Por qué? Porque nos oyen nuestros hijos, nos oyen hablar en la iglesia y nos ven vivir en la casa. Tuve yo el caso de una hermana, una persona que llegó a la iglesia y dijo, mis hijos, dice, me dijeron, no vamos contigo a la iglesia porque hemos oído todo lo que dices del pastor aquí en la casa. Y ella lo fue a contar a la iglesia. Entonces dije, aquí hay algo muy mal, y ni siquiera me preocupé porque dije, si ella misma viene a delatarse, dije, Padre bendito. Volviendo al arrepentimiento. Dice la palabra que Saúl quiso arrepentirse, buscó, dice Hebreos, el arrepentimiento, pero no le fue dado. Entonces, si usted que está oyendo, y cierro paréntesis con esto que le digo, si usted que está oyendo todavía siente eso de arrepentimiento en su esa fase de arrepentimiento en su corazón, si usted reconoce que hay algo que no está bien, quiero decirle en el nombre del Señor, a quien nosotros, bendito de gloria, al glorioso, venimos hablando en nombre de Él. Él es el que ha producido eso en su corazón. Le está llamando a ponerse a cuentas. Le está llamando al arrepentimiento. Aproveche. No cierre su corazón. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, puede llegar el momento en que Dios diga, ya te pusiste duro muchas veces, ya has jugado conmigo, ahora yo te voy a endurecer tu corazón, y esa persona, yo no puedo decir cuál va a ser su final. Terrible, ¿verdad? Bueno, volvamos con Moisés. Allá está Moisés con el poder de realizar los milagros, las proezas, las cosas que Dios le dio que hiciera. Le dio el poder. Note bien eso, le dio el poder. Y leímos el día domingo que él, cuando va camino a Egipto, dice que recibe una visita en una posada. Y tenemos como parte del relato que el ángel que se para en medio de la posada y le dice a aquella mujer, parafraseándolo, este hombre tiene negocios con el Dios del cielo. Y tú no has permitido que él haga, y él se ha amilanado, se ha ido bajando para no hacer lo que Dios le ha pedido, porque lo ha enviado a un lugar. Eso se llama desarrollo de autoridad. Mira, hermano bendito, la obediencia es mejor, hermano, que un cúmulo de conocimiento. Una persona con todos los títulos habidos y por haber en su vida, en su persona, sin una gota de obediencia, es peor que nada. Mejor no tuviera nada. Pero mejor es aquel que no figura ante la gente, pero que Dios se agrada de su obediencia. Porque el obediente está en el regazo de Dios. Y Dios dice en su palabra que Él va a ver
Sus ojos se van a inclinar sobre aquel que teme a su palabra. Eso se llama obediencia. Recordemos bien que el desobediente es el padre, dice Efesios capítulo 2, verso 2, el espíritu que gobierna ahora en los hijos de desobediencia. Mire, son hijos y son desobedientes. Entonces ellos están bajo un gobierno del que gobierna esta tierra. Es ahí donde estriba, hermano, mi razonamiento. Porque yo quiero, con el favor de Dios, dar a entender que todas estas cosas, por duras que se vean, son pasajeras. Que nada va a permanecer para siempre. Y que son cosas que habían sido predichas de antemano, siglos A. Y que nosotros, como buenos seguidores del Señor, no debemos de estar ignorando estas verdades para que no nos sorprendan. Dice la Biblia, no les ha sobrevenido ninguna prueba extra que ustedes no puedan soportar. Oh, bendita palabra de Dios, bendita palabra de Dios que nos orienta, que nos anima, que nos certifica y nos dice exactamente lo que somos, hermano, lo que esperamos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Nosotros adoramos lo que no se ve, pero que vive dentro de nosotros, al Dios real, porque Él es más real de lo que se ve. Tal vez tu necesidad es inmediata, pero quiero decirte en medio de esto, tienes a Dios en tu casa, en tu vida, en tu noticia. Apela a Él, háblale a Él como un padre habla con su hijo. Sí, vuelvo con Moisés porque yo me emociono con esto, porque quisiera que esta prédica fuera de unas 3 horas. Pero nos pusieron cortapisa. Está bien, allá va Moisés. Ahí está en la posada. Viene el ángel, pelea, previene ahí, toma la espada. Dice, yo pienso que era una enfermedad que había caído sobre Moisés, porque dice que ya no tenía ni fuerzas para moverse, ya no tenía energía de nada. Parece ser que ya había empezado el proceso de muerte en él. Dios no juega, Dios no está jugando, no, Señor. Entonces, aquella mujer dice que efectuó aquella circuncisión deprisa, fue la primera circuncisión con pedernal, y ahí profetiza diciendo, marido de sangre, perdón, me eres, perdón, qué tremendo eso. Pero óigame, a partir de entonces, aquel hombre ya ostenta autoridad. Entonces ya va a Egipto con autoridad. Y estando en Egipto, usa el poder. Note, autoridad y poder. Autoridad y poder. Oh, bendito sea el Señor. Sí, porque la una sin la otra no van. El hombre que no reconoce autoridad, que no tiene autoridad, no la puede ejercer. No la puede ejercer. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y hablando de Dios, de nuestro Dios y de su reino, la autoridad es esencial. Porque el que no está bajo autoridad, bajo cobertura, digamos, así es, no reconoce autoridad, está suelto, está solo, está al abandono, al descampado. Va a actuar, sí, va a trabajar, pero con sus propias fuerzas. En cambio, el que tiene autoridad, tiene poder. Y es ahí donde se centra el pensamiento que tengo, hermano bendito. Mire, tengo 4 cosas aquí para platicar, pero es que estas cosas son muy importantes, hermano, porque la iglesia en el tiempo presente, lo que estamos viendo es algo que tiene onoma, dice Apocalipsis. Dice, tienes nombre, pero no vives, no tienes vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta.
Eso es lo que Dios le dice a la iglesia de este tiempo. Si nosotros no entendemos por qué han venido estas cosas no han venido sino para decirnos a nosotros: estoy fiel a mis promesas, sigo constantemente lo que te prometí, lo que dije que voy a hacer contigo, lo voy a hacer, como lo hice con Moisés, como lo hice con otros. Sé fiel a lo que yo te digo y vas a ver mi gloria, dice el Señor. Es cierto, hermano, es posible que nosotros nunca veamos un milagro físicamente, pero la fe nos va a mantener, la fe nos va a sostener. Por la fe nosotros vamos a hacer cosas que nosotros no vemos, pero que son milagros, hermano. La iglesia de hoy en día, dijo una vez el apóstol que murió, perdón, dijo que empezó borracha. Hace como 30 años oí eso. La iglesia empezó borracha. Perdón. Pero se puso muy seria, muy sobria. Perdió el vino, dice. Y esa es la iglesia de hoy en día. Tiene edificios. Tiene ministros graduados. Ostenta grandes facilidades. Me refiero a edificios. Su gente, hermano, es de clase. Miden la victoria, miden la unción, miden su ministerio por el carro que maneja el ministro, por la ropa que usa, perdón, por los títulos que ostenta. A Dios eso no le importa, porque Dios le vuelve a decir de nuevo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Dios ya le dio poder a la iglesia, pero también le dio autoridad. Y repito, para que la viva y después que la ejerza. ¿Y cuál es el ejercer la autoridad? El poder. El poder. La autoridad es el derecho de ejercer el poder. Sí. Nosotros oramos por personas y esto y el otro y no pasa nada. Y la palabra dice: sobre los enfermos pondréis vuestras manos y se pondrán peor. No, sanarán, dice. Habrán liberaciones. El enemigo huirá, no andará contigo. Qué tremendo es esto, hermano. Usted que está oyendo, por el amor de Dios, háblele a su alma y recuérdele como lo hacía David. Mira cuántas cosas ha hecho Dios contigo, alma. Recuerda cuántas promesas Dios te ha dado. ¿Por qué dedicamos nuestro tiempo a cualquier bagatela, hermano? Mire, el tiempo que a nosotros nos lo dieron medido. El tiempo, hermano, es de Dios. Y Él midió el cronos, nuestro tiempo, de una punta hasta la otra, de principio a fin. Él nos da consejos. Él dice: instruye al niño en su camino, en el de él. Nada de que a mí me llevó el río y por eso a este también se lo tiene que llevar el río. A mí me costó y por eso también. No. Él dice: instruye al niño en el de él, en su camino. Y cuando él sea viejo, él no se va a apartar de él. Mire cómo toca los dos puntos del lazo. Mire cómo el profeta habla y dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Hay tiempo, hermano. Hay un espacio que nos ha sido dado y Dios está atento, viendo cómo hablamos en la iglesia, cómo vivimos en la casa, cómo gastamos nuestro tiempo. La Biblia dice que el entendido entenderá. Por eso, precioso ese verso: el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo diría, al que ya le abrieron el oído, pues que va a oír bien,
va a oír la voz del viento, del ruaj de Dios, el Espíritu, que es el que guía a los que son nacidos de nuevo. Aleluya. No a los que simpatizan con el Evangelio. Efesios capítulo 4. Déjeme ver. Efesios 2. Ya lo perdí. No, aquí está. Nosotros, de una manera o de otra, hemos experimentado el poder de Dios. Y es conveniente que nosotros no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Porque así estaremos con un agradecimiento perenne en nuestras vidas. Ese poder del cual nosotros hemos disfrutado. Porque déjeme decirle, el poder que se ejerce sobre la vida suya es un poder santificador. Es un poder que lo llama, que lo lleva, que lo conmina a hacer lo bueno en todo lugar, en todo tiempo. Probablemente usted que está oyendo diga, ese pastor que está predicando, ese pastor sí, ese solo las alas le hacen falta para volar, qué santo ha de ser. Fíjese que tengo los mismos problemas que usted tiene. Por eso yo le decía el domingo, la vida privada del ministro no existe. ¿De dónde acá la vida privada del ministro? Se ha oído, hermano, de personas que andan tocando puertas. Y hermano bendito, cuando abren la puerta y le dan un tratado a aquel hombre, el que salió, tiene una copa de licor en la mano y tiene un puro en la otra, un tabaco. Y cuando mira le dice, ese es tratadito, ese habla del evangelio, sí, dáselo a otro, dice, porque yo ya soy pastor retirado, dice, dáselo a otro, yo ya terminé, ya hice mi tiempo. Mire qué tristeza, qué pena, hermano bendito, qué comparación con aquel hombre llamado Job. Yo me veo reflejado en ese hombre, hermano. Ese hombre fue, hermano, su nombre lo daba a entender quién era. Alguien dijo que era tan travieso que se robaba de una bolsa a la otra. Hermano, era tremendo. Pero Dios se enamoró del corazón de ese hombre como se enamoró del corazón de aquella mujer samaritana que era el lunar de Samaria, hermano. Era la sonaja del barrio, como dicen los mexicanos, hermano. Quien no quería no se la llevaba. 6 maridos en línea, hermano. No era fácil hablar con una mujer de ese calibre. Y sin embargo, el Señor dice que cuando pasó, que los muchachos se fueron a buscar comida, Él agarró rumbo al desierto. ¿Y qué hay en el desierto? A sentarse a la vera del sol, a la par de un pozo. Y dice la Escritura, y le era necesario, note eso, pasar por ahí. Como le fue necesario al Señor pasar por la vida suya. Como le fue necesario al Señor llamarlo a usted y darle promesa y decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu descendencia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué? Por una mujer. Por una mujer, hermano, que no valía un centavo para la sociedad. Repito, era lo peor de la sociedad. No se diga más. Pero algo tenía en su corazón. Y de eso es que el Señor se enamoró. Como se enamoró de usted y de mí, que andábamos perdidos. Perdone la comparación, pero yo me gozo ser hijo de Dios, hermano bendito. Y lo invito a usted que disfrute esto también en medio de todo este problema. Seamos luz en medio de estas tinieblas. No vayamos con el mundo, hermano. No se llene la cabeza de toda la información, de toda la basura, el excremento que están vaciando en las mentes. Todos los que están, hermano bendito, tomando el control, el dominio mental. Hoy en día es más fácil mover 10,000 personas que mover a un individuo. ¿Por qué? Porque lo individual está terminándose.
Sí, ahora es más fácil, más barato, dicen, por docena. Ah, sí, es más fácil mover una caravana de 10,000 personas, sacarlas de sus lares allá en otros países del centro de América, que mover a una sola persona que tiene criterio, que tiene idea, que sabe dónde va, tiene sus pies en la tierra. Hoy es un peligro ser una de esas personas, hermano, porque todo el control de masas está llegando a su final. Ahora son multitudes, ahora son mobs, ahora son, hermano, pueblos, multitudes, gentíos los que van. Todos van a una sola cosa, hermano. Va a destruir, a deshacer, a lo que sea. No hay una dirección. Y sus líderes son, hermano, adúlteros. Cuando se les conmina y se les dice, usted reverendo, usted tuvo un hijo con su secretaria, no se meta con mi vida privada. That's my private life. Don't get in it. ¿Cómo no? ¿De cuándo acá el ministro tiene vida privada? Si la casa del ministro debe de ser, creo yo, una extensión de la iglesia. Pastor, ¿me podrá recibir en su casa? ¿Cómo? Usted toque la puerta y venga y diga, aquí estoy, como dijo mi mamá, Paulita Castillo, dijo, aquí estoy porque aquí vengo. Ya estoy aquí, a ver qué haces conmigo. Ay, no, es que me va a encontrar mal. ¿Mal de qué? ¿Mal cómo? Yo podré esconderme de la gente, pero no de Dios. Le digo esto, hermano, porque cualquiera pensará, ese pastor tiene una vida. No, hermano. Tenemos problemas, los mismos problemas que tiene usted en su casa, los mismos tenemos nosotros. Tenemos dificultades, tenemos desacuerdos con mi esposa. Estamos aprendiendo, hermano, tantos años de matrimonio, 30 y tantos años de matrimonio, hermano, y seguimos teniendo desacuerdos, pero desacuerdos que no van más allá, porque recordemos bien, aquí le voy a dar una perla preciosa. Fíjese que la palabra de Dios habla del poder. Y usted tiene poder. ¿Y cómo es el poder, hermano? De veras, hermano, yo tengo poder. Usted tiene poder. ¿Y cómo es el poder, hermano? Es grande y es pequeño. Si usted es un hombre bajo autoridad, usted puede reprender un demonio, una potestad. Una potestad es terrible, hermano. Pero usted puede atar y ligar. Usted puede expulsar en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. Eso es lo grande. Vamos a lo pequeño. Viene un hombre contra usted. Su esposo. El vecino. El vecino viene, hasta se metió la pistola aquí a un lado y viene bravo. Viene bravo y le viene a alegar a usted, lo viene a insultar, le golpea su puerta y usted sale y dice, y sabe una cosa, usted tiene el poder para hacer que ese hombre se derrita como un trozo de hielo. ¿Y cómo, hermano? Dice la Biblia, la respuesta blanda, la respuesta blanda aquieta la ira. Mire qué poder. Se pudo haber engarzado en un gran problema, pero por sabio, por haber apelado a la sabiduría de Dios, logró vencer con una palabra, con una respuesta blanda, humilde. Porque hay pleitos en los hogares. Yo le decía el domingo que es una queja, solo quejas. Él tiene quejas, ella tiene quejas. ¿Por qué no agarra sus quejas y lléveselas al Señor? A ver qué le dice el Señor. Que le dé una buena despeinada. Aleluya. Sí, el Señor actúe. Porque ¿qué es una queja? Una queja es un dolor interno. Es sentimentalismo. Y el hombre sentimental, hermano, es un hombre de doble ánimo. Qué terrible eso, hermano. Dice, ¿por qué hay discusiones entre ustedes? ¿No vienen esas discusiones de sus bajas pasiones? ¿Discusiones, dijo? Sí. ¿Y qué es discusión? Discusión es como cuando un perrito agarra un calcetín, muerde un calcetín de una punta y el otro perrito de la otra punta y empiezan a jalar y lo sacuden y le sacuden todo el polvo y después lo rompen. ¿Qué es lo que hace una discusión? Levantar polvo
polvo. Ya hablamos del polvo el otro día. Es terrible hablar del polvo, porque llega ahí a donde dice el Señor en los evangelios, en Mateo me parece, no hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polía y el orín corrompen. Y ahí está el polvo, y está en Génesis capítulo 3, donde le dice, el polvo va a ser tu alimento, le dice a la serpiente. En otras palabras, el hombre que no se consagra va a ser desayuno y almuerzo y cena de la serpiente. Y así conforma su vida, y los años van y vienen, y él no cambia su vida. Terrible. Quiero tocar, porque ya no pude tocar mis cosas acá, pero mire, en Efesios capítulo 2, verso 4, verso 2, es el único que voy a tocar ya porque el tiempo está llegando a su fin. Mire esto, Efesios capítulo 4 y verso 22. Mire qué terrible. Y más terrible aún, se lo voy a repetir. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice la palabra, y dice algo terrible. Pero le dije, más terrible es todavía, que cuando leemos nuestras versiones, dicen diferente de la King James. Dicen diferente de los escritos originales. Y bueno, yo no voy a entrar en eso porque no soy un perito en esas cosas. Pero vea, Efesios 4:22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Ese os despojéis vosotros. Quiero decirle algo en público aquí. Yo no simpatizo con ese vocabulario, porque se me hace como que estoy dando misa. Yo prefiero decirle, hermano, en cuanto a su manera vieja de vivir, ya déjense de todas esas cosas, costumbres viejas. No, que os despojéis y que vosotros, bueno, así fue escrita este libro, hermano, pero nosotros tenemos que aprender a discernirlo también. Vea, otra vez, lo estoy desviando. En cuanto a vuestra... Se lo voy a parafrasear. En cuanto a su manera anterior de vivir, vieja manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esos deseos engañosos me llamó mucho la atención porque dije, wow, ¿qué es esto? Me fui a buscar, pero fíjese que bendito sea Dios por las versiones. Mire cómo dice esta, que es la Biblia King James. Dice, en cuanto a ustedes... Dice, quiten todo lo viejo de acuerdo a su antigua manera de conversar. Mire eso. Del viejo hombre. O sea, la forma de pensar, de platicar que tenía el viejo hombre. Y luego dice, el cual es corrupto, de acuerdo a los deseos engañosos. Deceitful lust. ¡Wow! Me llamó mucho la atención eso y me fui a buscar. Y fíjese que dice que está viciado en su manera de hablar. Esto es terrible, porque tal cual habla a la persona, así es ella. Si le habla solo de amores, de eso vive. Si le habla de problemas diarios, de eso vive. Si le habla de sueños, de eso vive. Si le habla de ideas de que va a ser y aquí y allá, de eso vive. Si le habla de lo que le hable, de eso vive. Tal cual habla el hombre, así es él. Y fíjese que aquí habla de la conversación en cuanto a vuestra antigua forma de hablar. Despójense, quiten eso, porque esas son costumbres del hombre viejo, de la naturaleza antigua que está viciada, la cual es corrupta conforme al deseo engañoso. Dice, conversación vieja que habla vanidades, habla grandezas, que habla palabras malcriadas, vocabulario soez, antiguo, como que si Dios estuviera sordo.
Es que el hombre no ha cambiado, la mujer no ha cambiado, la persona que sigue hablando igual no ha cambiado nada en su vida, porque lo que a la boca sale en el corazón está. Esto es necesario decirlo, hermano bendito, porque este es el tiempo. Yo no espero llegar al cielo para ir a orar por usted por un dolor de cabeza. Yo no espero llegar al cielo para decirle, hermano, ya imagínese delante del Señor ahí y los dos ahí y decirle, hermano, hizo las cosas que le dije. Sí, ¿verdad que sí? Porque aquí está el Señor, ya nos va a tocar. No, hermano, una vez que nos vamos, nos vamos. Entonces dice la palabra de Dios, que no estéis hablando de lujurias. Hay personas que solo hablan de adulterios. Hay personas que hablan de cosas sucias, de cosas vanas. Hay personas que tienen doble forma de pensar y dicen las cosas con doble sentido. Y son sus pláticas sexuales, son sus pláticas sucias. Dice la palabra de Dios, eso pertenece al viejo hombre. Despójate de eso. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermano bendito, resumiendo, ¿qué debemos nosotros de hacer hoy en día? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cuál es el papel que yo desempeño hoy en día en la vida? ¿Cómo es mi vivir desde que amanezco hasta que anochece? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Dios es Dios de prioridades. Lo que es primero, no lo releve, no lo ponga de último, no lo ponga en medio. No, lo que hay que hacerlo. Y lo principal es lo espiritual. Dice el Señor, el primer hombre, ese es terreno. Y así como es el terreno, así son todos los terrenos. El segundo es el que emerge, el que Dios está criando. Es el espiritual, porque Dios todavía está criando, está dando a luz una nueva raza, dice la palabra. Una generación diferente, con una mente diferente, que no conoce el cielo, nunca ha estado allá, pero habla del cielo. No conoce cuáles son las esferas celestes, porque no las recuerda, porque somos más que antidiluvianos, pero hablamos de las cosas celestes como si ya las tuviéramos, así como hablaba el Señor Jesucristo. Sí, Gálatas 3:27, Gálatas 3:27 dice la palabra de Dios, y con eso voy terminando. No quiero, pero tengo que terminar. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús estáis revestidos. De Cristo Jesús estáis revestidos. Recuerde, hermano bendito, autoridad y poder. Camino a Egipto. Usted tiene y yo tenemos que poner atención a lo que Dios manda. Porque la autoridad viene por la sujeción, sí. Y la autoridad me da derecho a expulsar demonios. Me da derecho a poner las manos sobre el enfermo. Me da derecho a tomar control de mi entorno, hermano. De sentar esferas. Porque donde un hijo de Dios está, hermano bendito, se debe de ir todo lo malo. Hay personas que dicen, yo ya no voy a los cumpleaños de mis suegros, porque ahí solo ellos tomando y bebiendo y todo. ¿Y dónde va a lucir su santidad? Yo me escondo en mi casa, ¿y dónde la va a lucir? ¿Tiene miedo de caer en eso? Si ese es su temor, no vaya. Pero si está seguro que Dios habita en usted, vaya, porque los demás están hundidos como nosotros un día estuvimos y anhelan ver cómo es un hijo de Dios. Aleluya. Se nos ha dado el poder, se nos ha dado la autoridad, pero ejerzamos una primero antes de ejercer la otra. Dominio propio. Nos dan discernimiento, empezamos a discernir a medio mundo. Si le dieron discernimiento es para discernir su vida en primer lugar. Y cuando su vida ya esté conformada, busque reproducirse, pero no antes, porque siempre tendemos a lo demás. Sí, Señor.
Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y quiero decirles que estamos atentos a lo que está sucediendo en todo y por todo. Sabemos bien el tiempo que se está viviendo y no estamos atentos a lo que viene en el mundo, a lo que está pasando, porque no nos pusieron a eso, aunque son cosas que no debemos de ignorar. Pero uno de pastor se mete por todos los vericuetos para sacar, hermano, a comer espinas a veces. Sí, como ese camello que hace las muelotas, las quijadas así, hermano, y se comen las grandes espinotas de este tamaño, ¿verdad? Para cuidar al rebaño, para saber, hermano bendito. Sí, que Dios los bendiga, y usted, si tiene pastor, ore por su pastor, ruegue por él. Dice la palabra de Dios, pide espíritu de discernimiento para que podamos conocer los días que estamos viviendo. Este es su hermano y amigo Oscar Castillo. Somos miembros de la iglesia que le pusimos pivote ahí, nombre, Iglesia de Jesucristo. Yo soy la puerta en Phoenix, Arizona. Estábamos en la 19 Avenida, pero por estos movimientos duros tuvimos que evacuar el lugar, pero estamos prontos en cuanto Dios lo disponga y presente la oportunidad, pero de reunirnos de nuevo en un lugar. Queremos hacerlo, pero con la seguridad de todos los que van a llegar, sí, pero mientras tanto, aquí seguimos sacándole filo al machete. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en medio de nosotros. Que Dios los bendiga.